Audio 2 del texto Un panorama general de la psicología científica de Wilhelm Wundt de Saulo de Freitas Araujo. Este es el punto 3 del texto y dice Principios fundamentales de la psicología wundtiana. Otra parte esencial del sistema teórico de Wundt son los llamados principios o postulados generales, que sirven de fundamento a todas las investigaciones psicológicas y aseguran, por lo tanto, la autonomía misma de la psicología. A lo largo de su obra, Wundt considera varios de estos principios. Sin embargo, como a menudo estos son únicamente desarrollos de principios anteriores, solo vamos a considerar aquí a los dos postulados principales que fundamentan la autonomía de la psicología: el principio del paralelismo psicofísico y el principio de la causalidad psíquica. El paralelismo psicofísico es una doctrina acerca del problema mente-cuerpo, que tiene sus raíces principalmente en la hipótesis de la memoria preestablecida de Leibniz, 1646-1716. Si bien contiene variantes, se caracteriza principalmente por la afirmación de que lo físico y lo psíquico son procesos paralelos, que no interactúan entre sí y que no pueden ser reducidos el uno al otro. Es una doctrina muy influyente en la filosofía y la psicología del siglo XIX, que consiste en un intento de superar tanto el dualismo de sustancias como el monismo materialista. En cierto sentido, Wundt se mantiene fiel a la tradición filosófica y utiliza el paralelismo psicofísico para defender la irreductibilidad de lo mental a lo físico. Como la experiencia, de acuerdo con él, puede ser conocida a partir de dos perspectivas diferentes, objetiva y subjetiva, es posible que ciertas partes de la experiencia mediata puedan tener una correspondencia directa con partes de la experiencia inmediata. Sin embargo, esta correspondencia o correlación entre lo mental y lo físico impide que una puede ser reducida a la otra, dadas las limitaciones de cada una de los puntos de vista. Por otro lado, la peculiaridad del paralelismo de Wundt está en el hecho de que no se lo puede utilizar como un principio metafísico, sino como la expresión de un hecho empírico, a saber, la irreductibilidad de nuestra propia experiencia subjetiva en la vida cotidiana. Y acá Araujo vuelve a citar a Wundt. Desde el punto de vista del tratamiento empírico de la vida psíquica, el principio del paralelismo psicofísico contiene solo el supuesto de que a cada evento psíquico corresponde un proceso físico, mientras que lo inverso no es de ningún modo necesario, puesto que numerosos procesos fisiológicos no tienen relación alguna no solo con los fenómenos de conciencia, sino también con los procesos auxiliares que tienen lugar en el sistema nervioso central. A partir de la posibilidad, dice Araujo, de una correlación entre los procesos mentales y físicos, Wundt señala que existen varios contenidos de nuestra experiencia que solo pueden ser conocidos desde un único punto de vista, ya sea físico, por ejemplo, en el caso de los estados y los procesos cerebrales, o psicológico, por ejemplo, en el caso de los aspectos cualitativos de la experiencia religiosa. En este caso, nos veríamos obligados a reconocer la autonomía del conocimiento psicológico y estaríamos justificados de asumir una causalidad propia en el dominio de los procesos mentales, al igual que suponemos la causalidad física en la naturaleza. Los dos tipos de causalidad, según Wundt, son complementarias y nunca podrían contradecirse entre sí. Un importante desarrollo de la causalidad psíquica es el principio de la síntesis creativa, una de las ideas centrales de la psicología wundtiana que lo diferencia de otras teorías psicológicas de la época. Para Wundt, aunque los complejos psíquicos estén compuestos de elementos simples, ellos poseen sus propias características, que no pertenecen a ninguno de sus elementos en particular. Esto es debido al proceso psíquico que Wundt llamó fusión, que es uno de los tipos posibles de conexión de los elementos. Por lo tanto, es mediante la fusión
que se manifiesta la causalidad psíquica, dando origen a las nuevas propiedades cualitativas de nuestra experiencia subjetiva. Podemos decir, por consiguiente, que la fusión es el proceso mental principal en la medida en que da origen a la complejidad psíquica, mientras que la asociación es solo un proceso secundario, lo cual distancia a Wundt de la tradición del asociacionismo británico. Es de destacar que existe una estrecha relación entre el principio de paralelismo psicofísico y el principio de la causalidad psíquica. Juntos proporcionan la fundamentación de la autonomía epistemológica de la psicología con respecto a las demás ciencias particulares, asegurando así la irreductibilidad de la primera en relación con la neurociencia o con la física propiamente dicha, lo cual alejaría a Wundt de cualquier tendencia materialista contemporánea. Y llegamos al apartado de la conclusión de este texto. El pensamiento wundtiano continúa estando ausente en el horizonte de la psicología contemporánea, sea como mera curiosidad histórica o como un ancestro a ser ciegamente alabado y eternamente recordado como en un ritual mecánico y alienante. El tratamiento dado a Wundt en el desarrollo de la psicología a lo largo del siglo XX, sobre todo en la tradición norteamericana, parece ser indicativo de un síntoma más general: el alejamiento progresivo de los psicólogos de sus propias raíces y de las condiciones intelectuales que hicieron posible el proyecto de una ciencia psicológica. Esto se debe, en primer lugar, tanto a la falta de acceso a las obras originales y a la ausencia de traducciones, como al gran perjuicio ocasionado por los manuales tradicionales de historia de la psicología, que insisten en presentar una caricatura del autor en lugar de situarlo adecuadamente en relación al contexto y la trama original de sus ideas. Hay, sin embargo, un segundo aspecto fundamental que puede haber ejercido una influencia aún más decisiva, a saber, el predominio del pragmatismo como perspectiva general acerca del conocimiento humano, que terminó provocando una especie de horror a la filosofía y a las discusiones matemáticas entre muchos psicólogos contemporáneos. Es comprensible, pues, que las extensas consideraciones filosóficas y las profundas elaboraciones teóricas de Wundt acerca del conocimiento psicológico ya no despierten el interés en toda una nueva generación de psicólogos. Es precisamente en esta perspectiva que parece apropiado considerar la cuestión de la relevancia de Wundt. Si nos fijamos en el estado actual de la psicología científica, no es difícil percibir su enorme dispersión teórica y su frágil fundamentación filosófica. Muchos psicólogos, orgullosos de su separación institucional y de su aparente autonomía intelectual, se toman cada vez más en serio la idea de un desprecio por la filosofía, llegando incluso a proclamar la absoluta inutilidad de las discusiones filosóficas. No es casual que a menudo se encuentren enterrados bajo una montaña de datos empíricos aislados que no son capaces de integrar en un todo coherente. O bien, lo que es aún peor, terminan defendiendo posiciones filosóficas de manera ingenua y desarticulada, sin darse cuenta de que las mismas son una repetición camuflada de ideas muy antiguas y ya criticadas. Por no hablar de las aplicaciones prácticas de la psicología, que muchas veces se ofrecen prematuramente sin una validación y una fundamentación suficientes. Entonces, el pensamiento de Wundt contrasta con toda esta situación contemporánea. En primer lugar, consideraba un error la separación entre la filosofía y la psicología, en vista de los efectos negativos de la misma. A pesar de que la filosofía también podría perder, la psicología sería para él la más perjudicada, debido a que nunca podría prescindir de una sólida fundamentación filosófica de sus principios y conceptos para evitar caer precisamente en contradicciones y posiciones ingenuas. En segundo lugar, su defensa del método experimental nunca estuvo separada de la formulación de teorías psicológicas comprensivas
y sistemáticas que pudieran explicar los fenómenos estudiados. Además, también criticó la aplicación prematura de la psicología. Como la psicología, a su entender, estaba todavía en un estado de consolidación, vio con muchas reservas sus aplicaciones apresuradas. Así pues, el psicólogo contemporáneo de ninguna manera perderá su tiempo si se acerca a la obra de Wundt. Entre otras cosas, podría despertar su conciencia de la necesidad de una reflexión sistemática y continua acerca del conocimiento psicológico producido, además de ampliar sus horizontes acerca de la fundamentación filosófica de la psicología. En cualquier caso, Wundt dejaría de ser una mera curiosidad histórica o un antepasado venerado solo formalmente para convertirse en un autor cuya importancia para el presente merece al menos ser discutida seriamente.